Nunca hubiera creído que Tom, mi esposo, resultaría ser quien nos manipuló todo este tiempo. Y cuando me di cuenta de que sabía cada uno de mis pasos, ya era demasiado tarde. Su plan para destruir a Jake y a mí había entrado en su fase final. Ahora me veo obligada a luchar por mi vida, sabiendo que la persona en quien más confiaba es mi enemigo más peligroso. Pero, ¿quién de nosotros realmente saldrá victorioso de este juego sin reglas? Me encontraba de pie junto a la ventana, observando cómo el sol se deslizaba lentamente detrás del horizonte. El día estaba llegando a su fin, y con él se desvanecía esa sensación de seguridad familiar que tanto valoraba en nuestro acogedor hogar. Tom se había ido de viaje de negocios, lo cual no era nada nuevo para nosotros, pero hoy sentía una extraña tensión en el aire. Una inquietud había echado raíces en mi interior, permeando cada rincón de mi conciencia. Intentaba tranquilizarme convenciéndome de que solo era cansancio y aburrimiento. Pero los pensamientos sobre Tom, su sonrisa y su cálida voz no me consolaban. En cambio, me perseguía una sensación extraña de vacío. Reflexionaba sobre nuestra vida, sobre cómo habíamos construido nuestro hogar y nuestros planes de futuro, y de repente todo me parecía lejano e irreal. Al anochecer, escuché el sonido de un motor en la entrada. Jake, un viejo amigo de Tom, llegó, tal como habíamos acordado. Iba a ayudar con algunas reparaciones, y no esperaba nada fuera de lo común. Pero en cuanto cruzó el umbral, sentí que algo había cambiado. Su mirada estaba cargada de algo no dicho, como si supiera algo que yo ignoraba. Conversamos sobre cosas triviales, pero no podía deshacerme de la sensación de que se había erigido un muro invisible entre nosotros. Jake parecía diferente, más seguro, incluso un poco frío. Mis pensamientos se entrelazaban mientras intentaba entender qué estaba sucediendo. ¿Por qué me sentía tan incómoda? Traté de convencerme de que solo eran emociones pasajeras causadas por la ausencia de Tom, pero con cada momento, la ansiedad se intensificaba. La tarde se transformó en noche y el silencio de nuestra casa se volvió casi palpable. Jake y yo estábamos sentados a la mesa, continuando nuestra conversación sobre Tom y su trabajo. Palabra tras palabra, empecé a notar una tensión extraña entre nosotros. Era apenas perceptible, como un hilo fino, pero con cada minuto se volvía más tangible. ¿Alguna vez has pensado en que Tom te oculta algo? Preguntó Jake de repente, con un tono suave pero con una provocación evidente en su voz. Me quedé helada. Esa pregunta era inesperada y no sabía cómo reaccionar. Dentro de mí, la ansiedad hervía, pero intenté ocultar mis emociones. ¿Por qué iba a ocultarme algo? Respondí, esforzándome por sonar confiada, aunque la preocupación ya crecía en mi interior. Jake solo esbozó una sonrisa y me miró. Sus ojos parecían atravesarme. Sabía algo que yo no sabía, y ese pensamiento me torturaba. Cuando intenté cambiar de tema, no me dio esa oportunidad. Cada una de sus palabras era como un golpe en el cristal, creando nuevas grietas en mi seguridad. En algún momento, me di cuenta de que ya no podía esconder mi atracción por él. Ese sentimiento que había ocultado profundamente salió a la superficie, y ya era demasiado tarde para retroceder. No recuerdo exactamente cómo terminamos en la habitación. Tal vez era inevitable desde el momento en que Jake cruzó el umbral. En el instante en que la puerta se cerró detrás de nosotros, supe que había dado el primer paso en un camino sin retorno. Cuando la noche nos envolvió, me di cuenta de que había cometido un error que ya no se podía corregir. La pasión que surgió entre nosotros era incontenible, y ambos nos entregamos a ella sin reservas. Cada beso, cada caricia, se sentían tardíos, como si ambos hubiéramos esperado demasiado tiempo por ese momento. Pero junto con el amanecer vino algo más, un sentimiento de culpa que me invadió como una ducha fría. Estaba tumbada junto a Jake, sintiendo su respiración en mi piel, y no podía creer que realmente hubiera sucedido. Habíamos roto todo lo que consideraba sagrado,
y ahora mi vida nunca sería la misma. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. El sol apenas se asomaba en el horizonte, y de repente me di cuenta de que después de esta noche vendrían días largos y dolorosos. Mi traición a Tom solo era el comienzo. Ahora estaba vinculada a Jake, y ese vínculo era mucho más complejo y oscuro de lo que podría haber imaginado. Jake se despertó, y al notar mi preocupación intentó consolarme, pero sus palabras eran frías y desprovistas de sinceridad. En su mirada vi algo que me dejó paralizada. No solo pasión o deseo, sino algo mucho más siniestro. Dentro de él se gestaba una fuerza oscura, y no podía entender qué significaba. Cada día, la tensión en la casa se volvía insoportable. La sentía incluso en las cosas más cotidianas. Cómo Jake mantenía su mirada en mí un poco más de lo habitual. Cómo sus dedos parecían tocar mis manos de manera involuntaria cuando pasaba junto a mí. Algo había cambiado, y ese cambio se había infiltrado en cada pequeño detalle, en cada segundo que pasábamos juntos. Dentro de mí crecía una inquietud que no me dejaba en paz. No podía identificar de dónde provenía, pero llenaba mis pensamientos a lo largo del día. Cuando Tom estaba cerca, todo parecía estar bien, pero en cuanto se iba de viaje, la casa se transformaba en una prisión, y Jake en un guardián misterioso que sabía más de mí de lo que estaba dispuesta a admitir. Cada mañana me despertaba con la sensación de que algo estaba por suceder. Los pensamientos sobre Jake ocupaban mi mente, y no podía entender por qué me sentía tan atraída por él. La idea de la infidelidad me destrozaba el corazón, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en él. Estos sentimientos contradictorios me desgarraban por dentro, y no podía encontrar consuelo. Cada día que pasábamos juntos me parecía una tortura. Sus preguntas silenciosas pero persistentes sobre Tom, sobre nuestra relación, sobre lo que realmente sentía, penetraban en mi mente, haciéndome dudar de mí misma. Empecé a preguntarme si Tom realmente me ocultaba algo. ¿Por qué Jake, una persona a la que conocía desde hacía tanto tiempo, de repente se había vuelto tan extraño y peligroso? Sabía que esto no podía continuar. Algo debía cambiar. Jake no me dejaba en paz, y eso comenzaba a asustarme. No podía entender qué se escondía detrás de su sonrisa, pero sabía una cosa. Él estaba tramando algo, y ese algo podría destruir mi vida. La noche era como cualquier otra, pero sentía que algo estaba a punto de suceder. Jake llegó un poco antes de lo habitual, y noté de inmediato algo nuevo en él. Estaba tenso, como si se estuviera preparando para una conversación importante. Nos sentamos en la cocina y comenzó a hablar, como siempre, de Tom, de su trabajo, pero esta vez noté un claro trasfondo en sus palabras. «Liza, ¿estás segura de que sabes todo sobre Tom?», me preguntó, mirándome directamente a los ojos. Me estremecí, sus palabras sonaron como un golpe con un martillo. Esta pregunta me había atormentado durante mucho tiempo, pero ahora que se pronunciaba en voz alta, me di cuenta de que no podría evitar responder. «¿Por qué lo preguntas?». Traté de mantener la calma, pero por dentro todo se desmoronaba. Mi mano se movió involuntariamente, y dejé caer una taza. Los fragmentos se esparcieron por el suelo, como mis pensamientos, rompiéndose en 1000 pedazos. Jake se inclinó para ayudarme a recogerlos, pero lo detuve. No podía permitir que me viera débil. Su mirada penetrante no me soltaba, como si esperara que me rompiera y contara todo. Pero en lugar de eso, dio un paso adelante. Su voz era suave pero firme. «Tom te está engañando. Con mi esposa. Siempre fue bueno guardando secretos, pero lo descubrí todo. Y ahora quiero que tú también lo sepas». El mundo a mi alrededor se desmoronó. Sentí como una mano helada apretaba mi corazón. Las palabras de Jake resonaban en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez. «Tom te está engañando». No podía creerlo. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. Pero junto con el shock, sentí otra emoción. Rabia. Contra Jake. Contra Tom.
contra mí misma. Me di cuenta de que Jake me había usado para vengarse de su mejor amigo. Pero lo que era peor, seguía queriendo estar con él, a pesar de todo lo que había descubierto. Han pasado varios días desde que Jake me contó sobre Tom. He tratado de asimilar lo que escuché, pero cada día la situación me parece más insoportable. Jake no se ha retirado. Continúa viniendo a la casa como si nada hubiera pasado, pero en su mirada ahora hay una determinación fría que me asusta. Una noche, cuando Tom estaba nuevamente de viaje, Jake apareció en la puerta. Sabía que esta visita sería diferente de todas las anteriores. Entró en la casa sin decir una palabra y se sentó frente a mí. «Liza, no podemos seguir así», dijo. Su voz era firme, casi fría. «Debes contarle todo a Tom. Él debe saber cómo nos traicionó a ambos». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Jake me miraba, y yo sabía que de esta conversación dependía mucho. Pero no podía permitirme hacer lo que me pedía. Eso destruiría nuestra vida, nuestra familia. Intenté contradecirlo, pero Jake fue inflexible. «Si tú no se lo dices, lo haré yo. Y entonces él lo sabrá todo, y sobre nosotros también». Sus palabras sonaron como una sentencia. Estaba atrapada. Jake me estaba manipulando, obligándome a tomar una decisión que no podía permitirme. Intenté encontrar una salida, pero cada opción me parecía peor que la anterior. Sabía que Jake no se detendría hasta lograr su objetivo. Pero, ¿a qué precio? Estábamos al borde de una catástrofe, y cada paso que daba podía ser el último en este juego. Cada día me daba cuenta más claramente de que me había convertido en una pieza en el juego de alguien, un juego que no había comenzado, pero en el que me encontraba atrapada por completo. Jake se volvía cada vez más insistente, y ahora sus demandas se habían transformado en algo más, en amenazas. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies y empezaba a entrar en pánico, sin saber cómo manejar la situación. Cada mañana me despertaba con una sensación inquietante, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. No podía deshacerme de la sensación de que me estaban vigilando. Mi teléfono comenzó a sonar en los momentos más inesperados, pero cada vez que contestaba, solo escuchaba silencio al otro lado. En la casa aparecían extrañas huellas, cosas que no estaban en su lugar, como si alguien hubiera estado allí cuando yo no estaba. Estas pequeñas cosas, junto con la tensión que Jake había creado, me estaban volviendo loca lenta, pero seguramente. Jake decía que era Tom quien empezaba a sospechar. Parecía disfrutar de mis miedos, alimentándolos una y otra vez. Sus palabras se volvían cada vez más duras y sus amenazas más reales. Sentía que disfrutaba viéndome perder el control. Y eso era lo que más me asustaba. Intentaba analizar lo que estaba sucediendo, pero con cada nuevo pensamiento, la situación solo empeoraba. Jake resultó ser mucho más peligroso de lo que podría haber imaginado. Ahora no era solo la persona que me había arrastrado a esto. Se había convertido en algo más, algo que podía destruir mi vida. Sabía que tenía que hacer algo, y lo antes posible, o este desastre me destruiría. Esa noche finalmente me decidí a hablar con Jake y tratar de terminar con este loco romance. Me había preparado para esta conversación durante mucho tiempo, pero cuando llegó, mi corazón se detuvo de miedo. Entró en la casa como de costumbre, pero había algo nuevo en su mirada, algo que nunca antes había visto. «Tenemos que hablar», dije, tratando de que mi voz no temblara. Me miró y por un momento vi un destello de curiosidad en sus ojos. «¿Sobre qué?», preguntó, sonriendo. Su calma era aterradora, y me di cuenta de que ya sabía todo. «Esto debe terminar», dije, tomando un respiro profundo. «No puedo seguir así. Tenemos que dejar de vernos». Su rostro cambió de inmediato. La sonrisa desapareció, y en su lugar apareció algo mucho más oscuro y frío. Se acercó a mí, y sentí cómo el pánico me invadía. «¿De verdad piensas eso?». Su voz se volvió amenazante.
¿Piensas que puedes simplemente salir de esto? Yo no puedo seguir así, repetí, tratando de mantener la calma, pero él no me dio ninguna oportunidad. Si intentas salir del juego, le contaré todo a Tom. Sus palabras sonaron como una sentencia. Le contaré sobre todas nuestras noches secretas, y entonces veremos cómo reacciona. Estaba acorralada. En sus ojos ya no había ternura ni pasión, solo frialdad y cálculo. Sabía que no estaba bromeando. Si intentaba irme, me destruiría a mí y a todo lo que me importaba. Estaba sentada en el sofá, tratando de entender lo que acababa de pasar. Jake no cedía. No me había dejado ninguna opción. Mi vida ahora dependía de su capricho, y no sabía cómo escapar de esta trampa. Mi cabeza daba vueltas por el miedo y la desesperación. Me di cuenta de que Jake se había convertido en un verdadero manipulador, y yo no era más que su juguete. El pánico crecía dentro de mí. Intentaba imaginar lo que sucedería si Tom se enterara de nuestra relación. Una familia destruida, la pérdida de confianza, tal vez incluso violencia. Mis pensamientos corrían en todas direcciones, sin encontrar respuestas. Pero sabía una cosa. Ya no podía seguir viviendo así. Jake me había arrastrado a esta pesadilla, y ahora estaba atrapada en ella sin salida. Yo misma había creado esta situación. Yo misma había permitido que me enredara en su red, y ahora tenía que encontrar una manera de escapar. Pero ¿cómo? Me sentía completamente impotente. Jake seguía amenazándome, y cada vez que se iba, me quedaba sola con mis miedos. Todo lo que alguna vez me había parecido tan simple y claro ahora se había convertido en un caos. Cada mañana ahora comenzaba con la inquietante espera de lo que haría Jake. Sentía que había perdido el control de mi vida, como si todas mis acciones y pensamientos estuvieran bajo su voluntad. Se volvía cada vez más cruel, y no podía entender por qué y por qué me estaba castigando. Pero una cosa era clara. Estaba acorralada y la salida parecía imposible. Intentaba encontrar consuelo en las tareas rutinarias, pero no ayudaba. Durante todo el día me encontraba escuchando cada sonido, esperando que Jake volviera a aparecer en la puerta con nuevas demandas. Mi vida se había convertido en una pesadilla, y ya no podía distinguir dónde terminaba la realidad y comenzaba el juego en el que me habían atrapado. Jake ya no ocultaba sus intenciones. Amenazaba con contarle a Tom no solo sobre la infidelidad, sino también sobre cómo yo misma había querido esto. Cómo me había convertido en su prisionera voluntaria. Sus palabras me destrozaban por dentro. Sentía que dentro de mí nacía algo oscuro, una mezcla de miedo, odio y desesperación. Ya no podía confiar en mí misma. No podía confiar en mis propios sentimientos. Cada encuentro con Jake se convertía en una tortura. Comencé a temerle, y al mismo tiempo me sentía atraída por él, como una polilla al fuego. Sabía que esto me destruiría, pero no podía detenerme. Tom seguía yendo de viaje sin sospechar nada, mientras yo me sumergía cada vez más en esta telaraña de mentiras de la que no podía escapar. Una noche, cuando Tom volvió a estar de viaje, Jake vino a mí con una nueva demanda. Sabía que no debía esperar nada bueno de este encuentro, pero ni siquiera podía imaginar hasta dónde llegaría. Estábamos sentados en la sala, y yo evitaba mirarle a los ojos, sintiendo cómo mis manos temblaban de miedo. «Tengo una nueva tarea para ti», dijo con frialdad, casi con indiferencia, como si hablara de algo completamente ordinario. Su calma me asustaba más que cualquier amenaza. «¿Qué necesitas?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara, aunque por dentro todo gritaba. «Tom necesita documentos importantes para su negocio», comenzó, y sentí como el miedo helado me atrapaba el corazón. «Quiero que los robes». Estaba en shock. ¿Robar documentos? ¿Cómo podía hacerlo? Ni siquiera sabía dónde se guardaban, y lo más importante, ¿cómo podría traicionar a Tom de esa manera? No solo era mi esposo, sino también mi compañero, la persona en la que confiaba mi vida.
Pero ahora Jake me pedía que hiciera lo imposible. No puedo hacer eso, susurré, sintiendo cómo las lágrimas brotaban en mis ojos. Es demasiado. Puedes y lo harás. Su voz se volvió más firme, más dura. De lo contrario, le contaré todo. ¿Quieres que él sepa quién eres realmente? Estaba atrapada. Jake manipulaba hábilmente mis miedos y no veía una salida. Cada uno de sus pasos estaba calculado, y me di cuenta de que no tenía elección. Pero, ¿cómo podría traicionar a Tom de esa manera? Esto era más que una simple infidelidad. Era una traición en todos los niveles. Pero si no lo hacía, Jake destruiría nuestra vida de otra manera. Al día siguiente, me di cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. Todo el día traté de encontrar una manera de evitar cumplir con la demanda de Jake, pero cada opción llevaba a consecuencias aún peores. Me sentía como un animal acorralado, rodeado por todos lados. Sabía que los documentos que Jake quería eran vitales para el negocio de Tom. Si se los entregaba a Jake, no solo destruiría nuestro matrimonio, sino también toda su carrera. Tom confiaba en mí, creía que yo estaba de su lado, y yo debía traicionarlo en el momento más importante. Pero si me negaba, Jake le contaría todo, y eso sería igual de destructivo. Esa noche estuve sentada en la cama durante mucho tiempo, mirando el teléfono, esperando que Jake volviera a contactarme. Mis manos temblaban, el corazón me latía en el pecho. Sabía que tenía que tomar una decisión, y entendía que cualquiera que fuera el camino que eligiera, las consecuencias serían catastróficas. Cuando el teléfono finalmente sonó, sentí cómo todo se contraía dentro de mí por el miedo. Jake no me dio ni un minuto para reflexionar. Exigía una respuesta ahora, y yo sabía que esa respuesta determinaría todo mi futuro. ¿Estás lista?, preguntó, y en su voz escuché una fría satisfacción. Cerré los ojos tratando de reunir las últimas fuerzas, pero en lugar de eso, sentí cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Estaba acorralada, y la única salida de esta situación era la traición. La traición a Tom, la traición a mí misma. Sí, susurré, y esa palabra sonó como una sentencia. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Cada mañana me despertaba con la sensación de que mi vida pendía de un hilo. El miedo se había convertido en mi compañero constante. Su gélido toque se sentía en todo. En mis manos temblorosas, en los nerviosos suspiros, en los latidos de mi corazón, que resonaban como un tambor dentro de mi cabeza. Jake se volvía cada vez más peligroso, y me daba cuenta de que no se detendría hasta llevar su juego hasta el final. Cada día sentía su mirada sobre mí, incluso cuando no estaba cerca. Sabía que me estaba vigilando, que cada uno de mis pasos se convertía en parte de su despiadado plan. Intentaba vivir como antes, pero todos mis esfuerzos eran en vano. Cualquier acción, cualquier palabra me parecía una amenaza potencial. Ya no sabía qué hacer ni cómo comportarme. Comencé a pensar en cómo deshacerme de Jake, pero cada pensamiento me llevaba a la misma conclusión. Siempre iba un paso por delante. Mi miedo se transformaba en paranoia, y me daba cuenta de que estaba perdiendo el control no solo de mi vida, sino también de mi propia mente. Parecía que las paredes de la casa se estrechaban a mi alrededor, dificultando la respiración. Cada intento de encontrar una salida de la situación terminaba en fracaso. Sentía que me estaba ahogando en esta telaraña, que Jake me arrastraba cada vez más hacia su plan, sin dejarme la menor oportunidad de salvación. Mi vida se había convertido en una lucha interminable por sobrevivir, y comencé a darme cuenta de que estaba al borde del abismo, en el que estaba a punto de caer. Un día, en medio de la desesperación, me di cuenta de que la única forma de liberarme era contárselo todo a Tom. Dentro de mí se desataba una tormenta de emociones. Sabía que esta decisión destruiría nuestra vida, pero permanecer prisionera de Jake se había vuelto insoportable. Tenía que dar este paso, incluso si significaba perderlo todo. Me decidí a hablar con Tom esa noche, cuando volvió de su último viaje.
Estábamos sentados en la cocina y yo intentaba ordenar mis pensamientos, pero cada palabra se quedaba atrapada en mi garganta. Tom se veía cansado y me dolía profundamente mirarlo, sabiendo que estaba a punto de destruir su mundo. Tom, necesito contarte algo. Comencé, tratando de mantener la voz firme. Me miró con preocupación, pero antes de que pudiera continuar, se escuchó un golpe seco en la puerta. Mi corazón se detuvo. Sabía que era Jake. Todo dentro de mí se tensó de terror. Tom se levantó para abrir la puerta, y en ese momento me di cuenta de que había perdido mi oportunidad. Jake entró en la casa, su rostro mostraba una fría satisfacción. Sabía lo que estaba a punto de hacer y había venido para detenerme. Lisa, no querías decir nada, ¿verdad? Sus palabras sonaron como una amenaza, disfrazada bajo una máscara de cortesía. Tom, sin sospechar nada, lo saludó, y sentí cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Guardé silencio, incapaz de continuar. Mi plan había fallado. Jake había demostrado una vez más que tenía todo bajo control, y me di cuenta de que estaba atrapada en su poder para siempre. Después de esa noche, me sumergí por completo en la desesperación. Me di cuenta de que mis intentos de recuperar el control de mi vida eran inútiles. Jake siempre iba un paso por delante, y empecé a darme cuenta de que disfrutaba con mi sufrimiento. Cada vez que intentaba escapar de sus redes, encontraba una manera de devolverme, sumiéndome aún más en esta pesadilla. Las fronteras morales comenzaron a desdibujarse. Ya no sabía quién era, víctima o cómplice. Sentía cómo crecía en mí el odio hacia Jake, pero al mismo tiempo no podía negar que una parte de mí seguía atada a él. Esta atracción era destructiva, pero no podía vencerla. Cada acción mía ahora estaba acompañada por el miedo de que Jake volviera a intervenir. Ya no podía confiar en mí misma. No podía planear mis pasos porque él siempre estaba cerca, como una sombra, listo para destruir cualquier intento de liberarme. En ese momento me di cuenta de que ya no controlaba mi vida. Jake me había convertido en una marioneta, y cada uno de mis movimientos era su voluntad. Estaba al borde del abismo y sabía que en cualquier momento podía caer en él. Cuando comencé a darme cuenta de que mi enemigo más peligroso era yo misma, algo dentro de mí se rompió. Jake podía manipularme, jugar con mis miedos y debilidades, pero en última instancia, estaba usando lo que ya estaba dentro de mí. Simplemente dirigía hábilmente mis demonios internos en la dirección que le convenía, y yo se lo permitía. Cada mañana comenzaba con pensamientos sobre cómo todo había llegado tan lejos. Mi conciencia no me daba descanso. Me arrastraba hacia abajo como un ancla, impidiendo que levantara la cabeza sobre las olas del caos que yo misma había creado. Perdí la fe en mí misma, en mis fuerzas, y ahora, más que nunca, necesitaba encontrar dentro de mí al menos un resto de confianza y cordura. Estaba sentada sola en el dormitorio, escuchando cómo el viento balanceaba los árboles afuera. Dentro de mí se libraba una lucha implacable. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Sabía que Jake no se detendría hasta destruirlo todo, y necesitaba encontrar una manera de protegerme a mí misma y a quienes amaba. Pero ¿de dónde sacar fuerzas? ¿Cómo encontrar una salida de una situación que parecía desesperada? Comencé a hacer planes. Cada uno de ellos me parecía débil y mal concebido, pero entendía que, al no hacer nada, solo permitía que Jake siguiera destruyendo mi vida. Tenía que al menos intentar resistir, o perdería completamente a mí misma. Intenté minimizar la influencia de Jake en mi vida. Cada uno de mis pasos fue planeado al detalle, pero con cada nuevo movimiento me daba cuenta de que me sumergía en un caos aún mayor. Jake se convirtió en una sombra imposible de sacudir. No solo disfrutaba de mi lucha, sino que la intensificaba cada vez que pensaba que había encontrado una salida. Una noche, decidí que la única manera de detener esta pesadilla era enfrentarlo cara a cara. Tenía que decirle que ya no tenía miedo, que no podría seguir manipulándome. Decidí encontrarme con él y discutir todo abiertamente, sin mentiras ni trucos.
Nos encontramos en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, donde nadie podía escucharnos. Intenté mantener la calma, pero por dentro todo hervía de miedo y rabia. Jake se veía seguro, como si supiera que lo tenía todo bajo control. Liza, no puedes seguir huyendo, comenzó. Su voz era suave pero firme. ¿Entiendes que cuanto más intentas luchar, peor se pone todo? No puedo seguir viviendo con miedo, Jake, dije, tratando de no mostrar mi temblor. No puedes controlarme para siempre. Se inclinó más cerca y sentí un escalofrío recorriendo mi piel con sus palabras. Liza, no tienes elección. Ya estás en este laberinto y no hay salida. La única manera de terminar esto es haciendo lo que te digo. Me di cuenta de que no se detendría. Jake había convertido mi vida en un campo de batalla, y en sus ojos vi que disfrutaba de ello. Quería verme rota, destruida, y no sabía cómo protegerme de eso. Cuando finalmente decidí salir de esta pesadilla, Jake hizo su último movimiento. Exigió que organizara una reunión con Tom y le contara todo abiertamente. Quería ver cómo mi vida se destruía frente a sus ojos. Este era su acto final de venganza, y yo estaba al borde de una catástrofe total. Sabía que no podía cumplir su demanda, no podía destruir la vida de Tom, no podía ver cómo se desmoronaba nuestra familia, pero si no lo hacía, Jake le contaría todo y entonces sería aún peor. Sabía que estaba en una situación desesperada. Esa noche volví a casa, donde Tom ya me esperaba. Se veía preocupado, y en sus ojos vi una sombra de sospecha. Ese era el momento en el que tenía que tomar una decisión: decir la verdad y destruir todo o seguir mintiendo y esperar que Jake no cumpliera su amenaza. Me acerqué a Tom, el corazón me latía en el pecho, y sentí cómo me temblaban las manos. Quería decirle todo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No podía, simplemente no podía hacerlo. Jake había ganado. Había conseguido lo que quería. Y de repente, escuché un golpe en la puerta. Era Jake. Había venido para asegurarse de que cumpliría sus condiciones. Sentí como un nudo de miedo se apoderaba de mi pecho. Este era el final. Parecía que la tierra se desmoronaba bajo mis pies y perdía el control de todo lo que me importaba. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Con cada día, la presión que Jake ejercía sobre mí se hacía más fuerte. Sentía que estaba a punto de romperme. Ya no había lugar para mentiras o evasiones. La verdad debía salir a la luz. Pero, ¿cómo decírselo a Tom? ¿Cómo confesarle mi infidelidad? El hecho de que me había dejado arrastrar a un juego peligroso que había destruido nuestra vida. El miedo era abrumador, pero ya no había lugar donde esconderse. Estaba sentada en la sala cuando Tom regresó de su último viaje de negocios. Parecía cansado, pero feliz, como si no sospechara que todo estaba a punto de cambiar. Mi corazón se encogió de dolor al pensar en lo que debía contarle. Mis manos temblaban, pero sabía que ya no podía callar. Nos sentamos a la mesa y yo intentaba ordenar mis pensamientos, aunque por dentro todo me decía que no lo hiciera. Entendía que nuestra vida cambiaría para siempre, pero no podía imaginar cómo sería ese cambio. Las palabras que estaba a punto de pronunciar se sentían pesadas como el plomo. Eran el comienzo del fin. Tom, comencé, mirándolo a la cara, llena de confianza. Debo contarte algo, y es muy importante. Me miró con preocupación, pero aparentemente decidió que solo estaba nerviosa. No podía saber que estaba a punto de destruir su mundo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír sus latidos en mis oídos. Tom esperaba, y yo no podía postergar más. Reuní todas mis fuerzas para confesar, aunque cada músculo de mi cuerpo me decía que me detuviera. Tom, comencé, sintiendo que las palabras se atascaban en mi garganta. Yo te he sido infiel. Y no solo eso, he permitido que Jake me utilice. Su rostro se volvió pálido al instante. Sus ojos se abrieron de par en par por el shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Continué hablando,
aunque con cada palabra sentía que me sumergía en un abismo. Jake lo sabía desde el principio. Me manipuló, me obligó a hacer cosas en las que ni siquiera podría haber pensado antes. No pude detenerme, y ahora todo ha llegado demasiado lejos. Tom guardó silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Veía en ellos dolor y decepción, pero también algo más, una lucha interna. Estaba listo para escuchar todo lo que tenía que decir. Le conté todo. Sobre nuestra relación con Jake, sobre cómo caí en su trampa, sobre el chantaje, sobre el miedo que me atenazaba cada día. Mis palabras eran como golpes, uno tras otro, que destruían todo lo que habíamos construido. Pero necesitaba hacerlo. Era mi último intento de redención. Cuando terminé, reinó el silencio. Tom estaba sentado frente a mí. Su rostro se había vuelto como una piedra, pero veía que por dentro todo estaba hirviendo. No sabía qué iba a decir, pero esperaba lo peor. Tom guardó silencio durante mucho tiempo, sumido en sus pensamientos. Veía cómo luchaba consigo mismo, tratando de asimilar lo que había escuchado. Pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió de repente, y en el umbral apareció Jake. Entró en la casa con una seguridad como si todo fuera según su plan. Me di cuenta de que este era su último movimiento, su acto final de venganza. «Bueno, Liza, ¿lo has contado todo?», preguntó con una sonrisa irónica, como si supiera lo que iba a pasar después. Sentí como el miedo volvía a paralizarme. Jake estaba aquí para destruirlo todo definitivamente. Pero esta vez algo cambió. Tom se levantó de la silla y se interpuso entre nosotros. Su rostro estaba lleno de determinación. «¿Pensaste que podrías destruirnos, Jake?», dijo. Su voz era firme como el acero. «Te equivocaste. Ya hemos pasado por lo peor, y no te permitiré tomar lo que queda». Jake claramente no esperaba tal resistencia. Dio un paso adelante, pero Tom no retrocedió. Este era el momento de la verdad. Todas las cartas estaban sobre la mesa. Jake finalmente entendió que su juego había llegado a su fin. «No entiendes, Tom», comenzó Jake tratando de recuperar el control. «Puedo destruirte, tu carrera, todo». Pero Tom lo interrumpió, y vi cómo sus ojos brillaban con una determinación que no había notado antes. «Ya no puedes hacer nada», dijo. «No somos perfectos, pero estamos juntos. Y ahora tu juego ha terminado». Jake se quedó inmóvil, y vi cómo perdía terreno bajo sus pies. Intentó controlar la situación, pero ya no pudo. Tom se acercó a él y, mirándolo directamente a los ojos, dijo: «Márchate, Jake, ya no tienes poder sobre nosotros». Jake, al parecer, comprendió que había perdido. Se dio la vuelta y se fue, dejándonos solos. Sentí cómo la tensión se desvanecía, pero al mismo tiempo un enorme vacío. Estábamos al borde de una nueva vida, pero no sabía si podríamos construirla.